No habían demasiado. Dice por acá, relativismo cuando todo el viaje significa nada importa. Temas que a nadie importan. Ok, vamos a ver esto. Graviel Andrade cuenta que en una ocasión, mientras impartía un curso sobre filosofía de la religión, solía preguntar a sus alumnos acerca de la existencia de Dios, específicamente si Dios existía o no. Como era de esperar, las Los alumnos le decían que no. respuestas a este tipo de preguntas solían ser muy variadas. Algunos argumentaban que sí, que era indudable su existencia. Otros, en cambio, negaban la posibilidad de que esto fuera cierto. Muchos le preguntaban sobre qué entendía por Dios y también estaban los que aún no tenían una opinión formada al respecto. Ok. Teístas, ateos convencidos. No te iba a decir agnósticos, pero sí que te diría gnósticos. O gente que entiende la espiritualidad de una forma diferente, te podría decir. Sobre qué entendía por Dios. Y acá sí entrarían agnósticos ahora. Y también estaban Agnósticos, los que todavía no tienen una respuesta. Está bien. los que aún no tenían una opinión formada al respecto. Andrade ya estaba acostumbrado a esta variedad de opiniones, pero recordaba cómo un alumno sostenía que Dios podía existir y no existir al mismo tiempo. Como el dios del Schrödinger. En un principio, Andrade pensaba que se trataba de una cuestión metafísica. Se podía demostrar la existencia de Dios a través de un argumento ontológico, pero no podía demostrarse empíricamente. Sin embargo, para su sorpresa, la respuesta del alumno era mucho más simple. Para mí, Dios existe, pero para los ateos no. El ateo tiene su verdad y yo tengo la mía. ¿Qué? Entonces, dos verdades contradictorias pueden coexistir en el mismo plano. ¿Qué? No. Vale, no tiene nada que ver con el Schrödinger. Sí, ¿no? Entonces, el bien y el mal no existen. Puede existir y no existir al mismo tiempo. Esto es una pelotudez, pero... Por eso Dios existe y no existe. Todo depende No. de a quién se le El pregunte. alumno es muy pelotudo. Patricia King y Karen Kitchener Ese relativismo barato, imagínate. propusieron una teoría del desarrollo cognitivo que se enfoca en cómo las personas evalúan el conocimiento, resuelven problemas complejos y la toma de decisiones. Surgió como una evolución y crítica al famoso esquema de William Perry, que describe cómo los estudiantes evolucionan en su forma de pensar, así como aprender y entender el conocimiento Tengo una uña aquí virada y cada vez que me rasco me la viro más todavía. Me cago en la puta madre. Estoy esperando que crezca ya para arrancármela. Joder, como huele, pinga. durante su etapa universitaria. Ambos modelos contienen etapas similares. En un primer momento se destaca el abandono del conocimiento dualista, absoluto y autoritario, pasando por una etapa intermediaria de multiplicidad, donde exploran diversas perspectivas, reconociendo que el conocimiento es incierto y contextual. Y sobre todo la creencia de que todas las opiniones son válidas, hasta concluir con una etapa reflexiva y de compromiso ético, donde desarrollan una identidad intelectual autónoma y con un pensamiento crítico. La gente siempre utiliza este cuadro, el del hombre sobre el mar de nubes, para esta serie de momentos de iluminación. En plan, ¡fua! Se está iluminando, que sé cuánto. Y no era tanto la idea del cuadro, ¿verdad? Asumiendo una Se determinada puede interpretar así, ¿no? postura, pero siempre dispuestos al cambio de criterio si surge una mejor evidencia. Es importante mencionar que la propuesta de estos modelos no pretende ser un esquema rígido. Una persona o estudiante puede encontrarse en una etapa u otra en determinada disciplina y no de forma general, como también pueden estancarse y no avanzar de forma progresiva. Se puede aprender mucho. Esa pintura de Caspar Friedrich tiene mejores, me gustan más dos. El hombre mirando a la luna, me gusta la abadía de Robledal. La abadía de Robledal es... La abadía de Robledal es... La abadía de Robledal es... brutal. La abadía de Robledal es una locura. Mira qué cosa más preciosa, bro. Mira qué cosa más preciosa, bro. La de tu video, la que utilicé en el video, sí. Espectacular, bro. Es precioso. El romanticismo alemán es de mis corrientes favoritas. Para no decirte que es mi favorita, ¿no? El romanticismo alemán es una locura, ¿no? El desarrollo ¿De una qué estaba hablando el chamaco? Es importante mencionar que la propuesta de estos modelos no pretende ser un esquema rígido. Una persona o estudiante puede encontrarse en una etapa u otra en determinada disciplina y no de forma general, como también pueden estancarse y no avanzar de forma progresiva. Se puede aprender mucho del desarrollo cognitivo de los sujetos solo con observar el mapa trazado, sin necesidad de un abordaje profundo. Si hago mención de estos modelos es porque ambos coinciden en una primera instancia en el abandono de criterios absolutos, criterios que aunque posteriormente pasan a ser retomados en las últimas etapas, no todos son capaces de arribar, pues como antes mencioné, el transcurso no es Un momento de duda sobre lo que crees, empezar a investigar
más a profundidad porque empiezas a tener, ¿sabes? Como trastabilleos en tu filosofía de vida, ¿no? Y luego estudiando puedes cambiarla o puedes reafirmarla, ¿no? Es progresivo. Por tanto, en los primeros momentos, ante la multiplicidad de razonamientos, la falta de herramientas y métodos para evaluar sistemáticamente las ideas hace mella en este progreso. La tendencia suele ser arrojarse a un pensamiento relativo. Jean-François Lyotard es conocido por analizar el Eso es algo cubano, sí, tiene acento cubano. impacto de la posmodernidad en la condición humana a través de la formulación del posmodernismo, el que caracterizó como la postura intelectual que se opone a los metarrelatos o los pronunciamientos universales sobre el mundo, la idea de progreso, la ciencia como verdad absoluta, la emancipación humana. Cuando se hace la pregunta ¿Dios existe?, generalmente esperamos una respuesta universal, sí o no. Si Dios existe, existe universalmente, no puede ser que exista y no exista al mismo tiempo. Claro. Pero esa respuesta categórica pasa a ser un metarrelato, o en términos de Derrida, una oposición binaria logocéntrica. Así, pasa a ser un metarrelato, o en términos de Derrida, una oposición Una oposición binaria logocéntrica, o sea, una oposición binaria, que, o sea, de binario, de que tiene dos ramificaciones, sí o no, y logocéntrica, no sé a qué se refiere. Logos, ¿qué significaba logos en latín? ¿Logos de qué viene en latín? De la mente. Logos viene de la mente. Logos. A ver. ¿Qué es el logos en latín? ¿Qué significa logocéntrico? No sé. La palabra logos es el origen griego, a veces no tiene traducción única en latín, ya que es un significado amplio y depende del contexto. Sin embargo, en la tradición logos se traduce principalmente como palabra. Verbum, palabra, de verbo. Esta es la traducción usada como en contextos cristianos, especialmente en la búlgara Biblia en latín. Ejemplo, al principio era verbum, el principio era el verbo, logos, o sea, el verbo sería Dios, ¿no? El Dios, la acción, etcétera, etcétera. Aquí logos se entiende más como la palabra divina, el premio racional y creador del universo. Logocéntrico, que sería, o sea, sería como teocéntrico o deocéntrico, ¿no? binaria logocéntrica. Así, en opinión del posmoderno, la pregunta ¿Dios existe? No necesita una respuesta universal. Dios puede existir para unas personas y no existir para otras. En la medida en que el Por eso... No, es que no vamos a entrar a filosofar aquí, puede o no existir. Bro, estamos hablando de un concepto. O sea, cuando hablamos de Dios, creo que todos nos referimos a una especie de ente creador universal inteligente. No puede ser. O sea, si tú planteas Dios como una especie de filosofía de vida, está bien, para ti puede existir y para ti no. Pero cuando estamos hablando de Dios como creador, nos referimos al puto creador del universo, ¿entiendes? No puede existir y no existir, es una pelotudez. posmoderno defiende la No estamos hablando de Demiurgo, ¿no? primacía de lo particular y se opone a ese universalismo, emergen en el escenario filosófico otros discursos que, por su condición opuesta a las narrativas totalizadoras de los grandes relatos, Sí, no, nos estamos refiriendo a una especie de motor impulsor creador del universo, ¿no? Un algo que siempre estuvo ahí. No te tienes que referir precisamente al Yahvé cristiano. Dios como concepto, ¿existe o no existe? No, para mí sí, para ti no. What the fuck, loco. Para ti no creo el universo y para mí sí. No, vale. adquieren la denominación de microrelatos y, por tanto, entretejen una fragmentada realidad en la que no existe algo que podamos llamar verdad universal. En el texto del famoso poema Las dos linternas, del autor Ramón Campoamor, podemos encontrar las siguientes líneas. Y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Es como si el comunismo no solo debe ser social, sino también epistemológico. Las narrativas que se intersectan se le otorga el mismo grado de verdad. En un debate no debe haber ganadores ni perdedores. El ateo no tiene más o menos razón que el creyente. Y cuando se empieza a Eso es una pelotudez. promover la igualdad epistemológica, no tardará en llegar a la igualdad social. Cuando ya no existan ganadores ni perdedores, pronto dejarán de existir explotadores y explotados, porque cuando todos sean supers, ya nadie podrá hacerlo. Lamentablemente, la realidad no tranza con estas retóricas cómodas, porque la realidad no es democrática. Los puntos de Es que era ser inteligente con un relativismo que no lleva a ningún lado. vista contradictorios no tienen la razón en la misma medida. Si bien el relativismo hoy se encuentra estrechamente vinculado con el posmodernismo, tradicionalmente se puede entender como una corriente autónoma. Según esta doctrina, no existe una distinción absoluta entre lo verdadero y lo falso, sino que esta distinción es relativa. Hay verdades que son absolutas. O sea, hay verdades que no son relativas. Verdades objetivas. La mujer puede parir, el hombre no. Punto pelota. No, es relativo porque ¿qué es una mujer? Nos vamos a la mierda. Relativa a un contexto y por tanto puede variar. En este sentido, existen tantas verdades como La belleza, por ejemplo, yo te pongo una mujer fea y una mujer bonita y objetivamente una es fea y otra es bonita. Mira.
Mujer bonita. Yo busco aquí mujer bonita y me sale una cosa. Me sale, por ejemplo, una mujer que es bonita. Esta mujer que estamos viendo aquí, por ejemplo, Ana de Armas. No, esta no es Ana de Armas. Pero bueno, es una mujer que es bonita. Ahora te pongo mujer fea. Te pongo una mujer que es objetivamente fea. Vamos a buscar una edición. No sé si esta es una mujer real o no. Espero que no. Sí parece una mujer real. Déjame buscar una mujer. Una caricatura. Para que YouTube no se me ofenda y me diga, oh, estás haciendo ciberbullying. ¿Sabes? Para que YouTube no se ofenda. Vamos a poner una mujer fea. Pero que sea un dibujo. No vamos a poner una mujer fea real. No. Por ejemplo, yo te pongo una mujer. Imagínense una mujer real que tenga este aspecto. Y una mujer así. Yo te digo, esta mujer es bonita y esta mujer es fea. Esto es una realidad objetiva. No, pero a mí me gusta más esta porque es relativismo. Bueno, ese eres tú, que a ti personalmente te gusta más esa porque tienes un gusto diferente. Pero belleza, cuando vamos a hablar de belleza y de estética, esta es objetivamente bonita y esta es objetivamente fea. Punto pelota. Si tú te quieres comer a esta, ese es tu puto maletín. Pero hay una que es bonita y una que es fea. Ya está. Esto es una verdad objetiva. No hay forma de debatir eso, ¿entiendes? No hay manera, no existe la posibilidad. Cero patatero. La hierba es verde, el cielo es azul, el comunismo no funciona. Punto pelota, ya está. Hay verdades que son objetivas. Contextos sean permitidos. Para un sujeto que ha crecido en el marco de una familia católica, su creencia en que Dios existe es tan válida y verdadera como la de cualquier otra persona que haya crecido en una familia atea. Sin embargo, entre los relativistas no hay un consenso respecto a cuál es la unidad contextual elemental para ubicar las pretensiones de verdad. Algunos plantean que dicha unidad debe ser el propio sujeto. Todas las personas tendrían su propia verdad, siendo la realidad inherente. Entonces, todo el mundo puede decir una verdad, ¿no? No, es que yo maté a esa persona para robarle el celular, pero lo que yo cometí no es un crimen, porque era una necesidad, yo necesitaba ese celular. Pero bro, tienes un iPhone 15, sí, pero necesitaba robar ese, porque necesitaba venderlo, porque necesitaba drogarme. Pero eso está mal, dice, no. Mi verdad relativa es que lo que yo hice estaba bien, porque la droga es una necesidad. Entonces yo tuve que matarlo para quitarle el celular, para poderlo vender, para poder drogarme, señor oficial, entiéndame. Yo tuve que hacer eso porque era mi verdad relativa, eso que estoy haciendo está bien. A cada persona. Según esta definición, el relativismo sería un derivado del subjetivismo. La experiencia subjetiva de cada cual sería la medida de todas las cosas. Por tanto, se descartan la posibilidad de verdades objetivas. Una crisis económica. YouTube, estoy haciendo una especie de ejemplo absurdo para demostrar lo absurdo que es ese punto de vista. No estoy afirmando que eso sea lo correcto. Por el amor de Dios. Mundial se reduce a la experiencia subjetiva de cada cual. Si para algunos estas situaciones son críticas, pero para otros no, la existencia de una crisis es relativa a quien la sufre. Otros relativistas, sin embargo, han señalado que la unidad contextual no es para, Pipo. Así no. Propiamente el sujeto, sino la comunidad en la que se enmarca la pretensión de verdad. Así, por ejemplo, si dos sujetos pertenecientes a una misma cultura enuncian proposiciones contradictorias, ambas no pueden ser verdaderas, pero si los dos sujetos provienen de contextos diferentes, ambas proposiciones pueden ser verdaderas aún siendo contradictorias. Un astrofísico de la NASA que afirme que la Tierra es plana no estaría expresando una verdad, pues esta es objetivamente mentira. afirmación es relativa a la comunidad de la que procede, y en el contexto científico de la NASA no es verdad que la Tierra sea plana. Pero si le preguntases a Tales de Mileto por la forma de la Tierra, te diría que es un disco flotando encima del agua, un enunciado al que considerarían verdadero debido al contexto científico del... Pero objetivamente es mentira lo que está diciendo. Objetivamente es mentira. Y en aquel tiempo, no, es una verdad relativa, como una verdad relativa. Esto es objetivamente mentira. Que en esa época no tuviese él las herramientas para descubrir la verdad objetiva. Bueno, pero ahora mismo afirmar esto es una tontería, ¿verdad que sí? ...del que procede. La mayoría de los relativistas prefieren tomar la cultura como una unidad contextual y en función de eso participan de lo que ha venido a llamarse un relativismo cultural. Según esta doctrina, todas las culturas son positivas y todas las culturas son igual de válidas. No, hay culturas que han desembocado en sociedades que funcionan de puta madre y hay culturas que han desembocado en sociedades barbáricas. ¿Cómo van a ser todas las culturas iguales? Claro que no, hay culturas mejores que otras. Tú tienes que juzgar la cultura como un fruto de un árbol. La cultura tienes que juzgarla como un árbol que da un fruto. El fruto puede ser dulce o puede ser una mierda de fruto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué cultura es mejor? Pues la que ha dado una mejor sociedad. ¿Cuál es la que ha dado la mejor sociedad? Occidente, punto pelota, ya está.
No pienso discutirlo con nadie. Punto pelota. Prácticas y creencias de cada individuo deben ser interpretadas en función de su procedencia. Como la diversidad humana es muy amplia, hay suficiente espacio para que todo tipo de prácticas y creencias quepan en un mismo saco. Incluso como No. consecuencia de Y después estamos metiendo en el mismo saco el feminismo y el islam. Nos vamos a la mierda. el relativismo cultural, también se ha teorizado un relativismo lingüístico, según el cual no existen patrones gramaticales universales, sino que cada lenguaje tiene una gramática propia que configura la manera de representar el mundo. Este relativismo cultural y lingüístico ha sido defendido con entusiasmo por la amplia mayoría de antropólogos culturales, quienes conscientes de dicha diversidad establecen que las prácticas y creencias de cada pueblo se comprenden mejor si el intérprete no interpone sus propias creencias. En las sociedades occidentales, el tiempo se entiende de manera lineal y cuantificable, pasado, presente y futuro, estructurado en horarios rígidos y con un fuerte valor en la puntualidad. Sin embargo, en culturas indígenas, como la de los aymaras, en los Andes, el tiempo se concibe de forma cíclica y espacial, donde el pasado está adelante, porque ya se conoce, y el futuro está detrás, porque no se ve. Si un occidental What the fuck. juzga estas concepciones como poco eficientes o confusas, estaría aplicando su propio marco cultural, ignorando que estas visiones del tiempo responden a valores comunitarios, conexión con la naturaleza y tradiciones ancestrales. El relativismo Pero es una pelotudez. cultural En el caso tienes razón, solo son ignorantes. El desconocimiento de algo no te da la razón, efectivamente. exige comprender que no hay una Simplemente no entiendes cómo funciona el tiempo. Cómo el pasado va a estar delante y el futuro va a estar detrás. forma What the fuck. correcta de experimentar el tiempo, sino distintas adaptaciones culturales. Ey, no suena mal, está chino, pero es una mamada. Asimismo, el relativismo lingüístico se manifiesta en cómo estas diferencias se reflejan en el lenguaje. Mientras el español tiene tiempos verbales que marcan precisiones temporales, ayer, ahora, mañana, lenguas como el Opi del pueblo navajo no separan el tiempo en pasado y futuro de Porque tienen una lengua que no está tan desarrollada como la lengua española. Y ya está. No tienen las herramientas para poder diferenciar lingüísticamente las posiciones temporales, pero... No, todos tienen una buena manera de hablar porque todas son correctas. Ya, pero la lengua española es mucho más compleja y más rica que esa lengua, ¿no? ¿O no? ¿No es esto una realidad objetiva? de la misma manera, sino que usan formas verbales que enfatizan la validez del conocimiento, si es una experiencia directa, una creencia o un mito. Este pensamiento termina por derramarse sobre el plano de la estética, donde los juicios de valor estéticos dejan de ser patrones universales y objetivos para ser matizados acorde al contexto. Esto remueve cualquier criterio de jerarquización sobre las producciones artísticas y las... Sí, y ahí nos tienes viendo arte de mierda y consumiendo arte de mierda y decir, no, es que todo el arte es válido. En serio, me vas a decir porque, por ejemplo, el jazz, el heavy metal, el rock and roll, el blues están al mismo nivel del trap, por ejemplo. No, porque todo es relativo. Es que, no, cabrón, no. No hay manera, ¿entiendes? ¿Cómo va a estar todo al mismo nivel? No, es que es relativo, depende de lo que yo piense. No, piénsalo un poco, crack. expresiones creativas. Un cuadro de Kandinsky no es superior ni inferior a un mandala tibetano, como tampoco lo es el de Cameron de un relato indígena amazónico. Ya, claro. Una locura eso, ¿entiendes? En O cierta sea, no podemos comparar, por ejemplo, las obras de Repin. Iria Repin. No podemos comparar las obras de Repin. Espérate. Déjame, Iván el Terrible. Iván el Terrible. Yo sé que siempre le saco Iván el Terrible, es que me gusta mucho el cuadro. No podemos comparar. Como le explicamos que la música clásica es 20 veces más compleja que el trap o el reggaetón. Que con esto, por ejemplo. A ver. Arte moderno. Esto, por ejemplo. ¿Cómo tú me dices a mí que podemos colocar al mismo nivel estas dos pinturas? ¿Cómo tú me dices a mí que podemos colocar al mismo nivel esto con esto? ¿Cómo tú me dices eso a mí? Fíjate que el sol está aquí. Esto, espero que sea el sol. Tienes el sol acá y tienes la iluminación completamente rota. El tipo está a contraluz. El sol está detrás. Debería estar a contraluz. Acá debería estar todo oscuro. Y lo único que se vería brillante sería el borde,
que sería lo que estaría pegado al sol. Y es al revés, el borde es lo que está ensombrecido y tiene entonces iluminado esto acá, como si la luz viniera del espectador. La luz viene como del espectador en el cuerpo del personaje. Sin embargo, el personaje está contra luz y el sol lo tiene detrás. Por ahí la iluminación no tiene ningún sentido. Pero las reglas de iluminación que tiene el personaje no son las mismas que tiene el cactus. Porque el sol está aquí y tiene la sombra del lado del sol. En vez de ser al revés, tener la iluminación por acá y la sombra del otro lado. O sea, es como un... No tiene sentido nada. Está todo roto. Y para cómo, bueno, ya los trazos y la destreza. O sea, por favor. O sea, es brain rot, básicamente. ¿Cómo podemos poner en el mismo plano de comparación Iván el Terrible matando a su hijo con esta cosa? Que no sé ni qué es. Y decirte, no, es que ambos son arte y tiene que ser... claro, la calidad del arte depende de cómo se mire. Pero estamos en el horno. Vamos a buscar la caída de Babilonia. Caída de Babilonia. Miño, miña, 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 miña. Mira esto, mira esto, bro. Pandro, cuando jugamos el juegos de las yeguas lesbianas de carrera y hacemos apuestas. Y el juego de las yeguas lesbianas de carrera. ¿Qué juego es ese, bro? Mira esto. Miño, miña, 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 miña. Y hola Pandro hermoso. ¿Cómo ponemos? ¿Qué tal, mi rey? Se ve medio Redenbol. ¿Cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos esto en el mismo plano de comparación con esto, bro? ¿Cómo lo ponemos en el mismo plano? Mira las medidas y todo. Como está planteada la perspectiva. Es una locura, ¿entiendes? Mira la perspectiva, bro. Como está todo calculado para que estén simétricas las líneas. Este cuadro es gigante, gente. Esto es una locura. Mira la cantidad Raidenbol le ha regalado unas suscripciones a la comunidad. de cuerpos que hay. Gracias por la suscripción, Raidenbol, mi rey. Que Dios te lo pague como hijo macho. Guapetorro. Mira la iluminación por acá. Como simula el humo del fuego de la batalla. Los rayos por ahí en el fondo. La torre de Babilonia. Mira las nubes, loco. Mira esas nubes. Mira esos trazos, cabrón. Es una locura, ¿entiendes? ¿Cómo lo vamos a poner en el mismo punto de comparación? No, el arte no es relativo y la calidad artística tampoco es relativa. Es objetivo, si no la crítica se va a la mierda, ¿entiendes? Imagínate. En cierta medida, el relativismo presenta una interesante invitación a suspender nuestros juicios, ya sean estéticos, culturales, lingüísticos, para de esta forma entender que conceptos aparentemente universales están sutilmente condicionados por la lengua y la cultura, y ninguno se establece mejor o peor que otro. Todos son igualmente válidos y eficientes, pero el No lo son. relativismo, ante todo, es una postura epistemológica y cognitiva, y esto tiene grandes implicaciones respecto a las posibilidades y el valor del conocimiento. Bajo el relativismo, la ciencia no es un medio de conocimiento destacado por encima de otros, pues la validez de la ciencia es relativa al contexto del que procede, de la misma manera en que la validez de la brujería o la mitología es relativa a su contexto. Por tanto, el relativismo... Esto, imagínate, esto a lo que me lleva es a los nazis no pudiendo desarrollar su bomba atómica a tiempo porque rechazaron la ciencia judía. Porque dijeron, no, nuestra ciencia es mejor. La ciencia judía es bobería, vamos a rechazar esto porque todo es relativo. Y gracias a desechar los avances judíos en la ciencia, no pudieron desarrollar su bomba atómica. Gracias al cielo, también te digo, ¿eh? Gracias al cielo que no la desarrollaron a tiempo, ¿no? Si no, la historia fuera muy diferente. Pero es que... Yo qué sé, man. Vamos a votar cosas que objetivamente son avances científicos, ¿no? Esto es como la URSS poniéndole trabas en la bicicleta a sus propios científicos en sus avances científicos, porque si algo de la ciencia contradecía lo que era el espíritu socialista, nos íbamos a la mierda. Imagínate tú. O el marxismo. Es una locura, es una talla que tú dices, bro, son unos esquizofrénicos. Suprime la ciencia a tal punto que no puede pretender ser superior en relación a otras formas de conocimiento. Y como si no fuera suficiente con igualar a las ciencias al nivel de la cartomancia o la alquimia, el relativismo también extiende sus sombras al campo de la ética, donde una vez más Y ahí es todo relativo. apela a una distinción por contextos, para advertir la imposibilidad que supone diferenciar lo bueno y lo malo si no existe un marco de referencia que permita examinar los comportamientos, arremetiendo contra valores absolutos y ¿Cómo no vas a saber diferenciar el bien del mal? ¿Cómo no vas a saber diferenciar el bien? Para mí el bien y el mal es absoluto y está intrínseco en la propia naturaleza humana. Yo sé que los baremos morales sobre los que nos regimos en Occidente vienen de las tradiciones judeocristianas. De la ley romana y de la filosofía griega. Es una fusión de esas tres cosas, ¿no? Pero igual yo creo que hemos llegado hasta ese punto a través de la filosofía porque el humano tiende a
al bien, ¿no? Yo creo que todo el mundo, independientemente de la zona de la que venga, tiene que saber diferenciar el bien del mal. Aunque lo relativice, aunque tal, igual, tiene que saberlo cuando está actuando bien y cuando está actuando mal. Para mí, cuando un musulmán coge y te mete una mujer en la parte de atrás del carro, en vez de ponerle un asiento adelante, cuando la transportan en la parte de atrás del carro, yo creo que ellos tienen que saber que están maltratando a un ser humano. Lo que pasa es que su ley le permite hacerlo así. Y se la pela. Pero él tiene que saber que en el fondo hay un ser humano sufriendo en la parte de atrás del carro ahí. O sea, tiene que haber algo en tu espíritu humano, tiene que haber algo en tu alma, en tu interior, que te diga lo que estás haciendo está mal. Aunque lo sigas haciendo. y formulando un relativismo moral. Los chorros saben que están actuando mal. Lo que pasa es que tienen tan poca ética y tan pocos valores que lo siguen haciendo. Pero ellos tienen que saber que lo que están haciendo en el fondo es malo. Ellos tienen que saber que si existe un cielo o un infierno, ellos van al infierno. Tienen que saberlo, porque no puede ser tan inútil como para no poder... Yo creo hasta el psicópata sabe que lo que está haciendo está mal. Pasa que no tiene empatía, pero el psicópata tiene que saber que lo que está haciendo está mal. Que él está obrando mal, pasa que lo disfruta, pero tiene que saber en el fondo que lo que está haciendo... Él no se puede justificar viéndose frente a un espejo diciendo yo estoy actuando bien. Bueno, hay casos, ¿no? Porque tú te ves, por ejemplo, cómo hacer amigos e influir en las personas. Y no me acuerdo nunca del autor. Y el tipo te hace la historia de Dos Pistolas Crowley, por ejemplo. Dos Pistolas Crowley era un asesino que el tipo mataba gente con 2 pistolas. Y cuando lo meten preso o cuando lo capturan, que lo mandan, que sé yo, qué sé cuánto, se encuentran cartas que él mismo escribía, como su especie de diario. Y ahí el tipo decía que por qué la gente lo trata mal. Dice, ¿por qué la gente me trata mal si yo soy una buena persona? Y en el fondo es como, loco, porque eres un asesino. Ese tipo, por ejemplo, no sabía, ¿eh? Pero es que sí, es complicado, ¿no? Habrá gente que no sepa distinguirlo de verdad, ¿no? O el tipo luego escribía, Dos Pistolas Crowley tenía escrito donde decía que él no sabía por qué la sociedad lo perseguía. Ese capítulo me acuerdo que se llamaba Si quieres miel, si quieres cosechar miel no patees la colmena. Que era Crowley, por ejemplo, que en el fondo de sus escritos decía que era una persona que quería ser amado por la sociedad. Sin embargo era un asesino serial. Y es como, bro, si quieres recoger miel no patees la colmena, ¿no? Si quieres que la sociedad te admire o lo que sea, no mates gente, ¿no? Quizás. El tipo decía, ¿por qué me tratan mal? Si yo soy buena gente. El tipo con 7 cadáveres en el maletero. Imagínate. Por ejemplo, el adulterio no sería No una hemos visto el video de Fonseca todavía. conducta repudiada en sociedades donde la ley divina prevalece sobre los derechos humanos. La ética se convierte en un reflejo de los consensos sociales, no de verdades trascendentes. Uno de los sofistas más emblemáticos fue Protágoras, autor de la frase «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en Los sofistas, bro. cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son». La misma hace referencia a la capacidad de comprensión del ser humano, aunque la filosofía discute si habla de los hombres como concepto genérico o como individuos. Debido a que solo el ser humano mide y tasa los fenómenos del mundo, sus conclusiones se basan necesariamente en su visión limitada y subjetiva. Lo que el ser humano conoce no es absoluto, sino relativo. Las posturas de Protágoras llegaron hasta nuestros días gracias a Platón, quien las recapituló en su diálogo El Teeteto, porque él mismo se dio la tarea de criticarlas. Si las cosas que Lo papeo, básicamente. me parecen existen para mí y las cosas que te parecen existen para ti, entonces me parece que toda tu doctrina es falsa. Desde ese momento este ha sido el Y ya está. Y algo puede ser falso y cierto al mismo tiempo. Esto contradice directamente la lógica aristotélica. Que uno de los puntos principales de la lógica aristotélica es algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes ser blanco y negro. Tú no puedes estar mojado y seco. No puedes estar frío y caliente al mismo tiempo. Hay cosas que son antagónicas. No puedes ser y no ser al mismo tiempo. Eso rompe completamente con la lógica formal. No tiene ningún sentido, ¿eh? principal señalamiento que ha tenido que afrontar el relativismo. Si la verdad de las proposiciones es relativa a quien las enuncia, entonces esa misma proposición es relativa. Con esto, Platón solo quiere demostrar que el relativismo se relativiza a sí mismo, formando parte de lo que se conoce como ideas autorrefutadas o paradojas autorreferenciales. Ajá. Proposiciones cuya falsedad es una consecuencia lógica del mismo contenido de la proposición. El ejemplo clásico es, esta frase no es verdadera. Sin embargo, el Es una tontería. problema no se Hermano, tú eres gene y argentino. Chale, me papeo, bro. detiene aquí, pues esta postura también irrumpe Claro, la gran mayoría de psicópatas y sociópatas sobreponen la moral, deciden poner lo que está bien sobre su propio placer. Es saber que son malas personas, pero que deciden por voluntad propia ser buenos. contra uno de los principios fundamentales de la lógica, el principio de no contradicción. Postular que dos proposiciones contradictorias son ambas verdaderas al mismo tiempo es ilógico. Es Por ilógico, rompe completamente con la lógica aristotélica. eso Aristóteles reconocía este principio como el más universal, aplicable a cualquier ámbito del conocimiento. A cualquier ámbito, efectivamente. La lógica aristotélica prevalece a día de hoy. Cada vez que hacemos un razonamiento lógico, es precisamente, eso es obra de Aristóteles, básicamente.
el haber plasmado eso y que se haya quedado tan grabado en la sociedad. Tú no puedes ser y no ser al mismo tiempo, hermano. Es como ser, soy vegano pero como carne. What the fuck, loco. No puedes ser vegano y no serlo al mismo tiempo. O comes carne o eres vegano. No puedes ser las dos cosas. El canibalismo ritual es moralmente rechazado por los mexicanos contemporáneos, pero para sus antepasados aztecas era aceptable. Ajá. Según el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, independientemente del contexto histórico o cultural en el que se enuncie, es malo o es bueno. Sí, exactamente. No, pero lo hacían mis antepasados, pero están obrando mal tus antepasados. No hay medias tintas. Y aquí quiero acotar algo a modo de paréntesis. La lógica de este ejemplo muestra lo que considero es la mayor confusión que genera el relativismo, y el motivo por el cual muchos consideran que la moral es relativa, y es que tienden Es una locura, la moral es absoluta. Tu ética podría relativizarse, o tú la podrías relativizar, porque entendemos que la moral es lo que ya existe, lo que... O sea, la ética es a la moral lo mismo que es la estética a la belleza. Por ejemplo, la moral es absoluta, hay cosas que son buenas y cosas que son malas de forma absoluta, y luego la ética es como tú lo interpretarías. La belleza es lo mismo, la belleza es absoluta, hay cosas que son objetivamente bonitas y cosas que son objetivamente feas. Y la estética es el cómo tú disfrutas de lo que tú entiendes como belleza. Por ejemplo, una mujer raquítica, o sea, muy delgada, no va a ser tan bonita como una mujer con las curvas bien proporcionadas, etcétera, etcétera. Pero tú puedes tener un fetiche con las flacas. Y por eso te gusta la flaca. Pero objetivamente tú sabes que la otra mujer está más buena que la flaca. Pero tú tienes un fetiche con la flaca y por eso tú te fuiste con la flaca. Yo qué sé, una cosa es tu estética, otra cosa es la belleza objetiva, ¿no? a mezclar lo descriptivo del contexto con la naturaleza de un hecho. Por ejemplo, en una cárcel no se considera malo sodomizar a los violadores, pero esto no implica que sodomizar a los violadores sea algo bueno. Cierro el paréntesis. Claro. Siguiendo con el principio de no contradicción, existe un problema del cual muchos relativistas recuestan su teoría para plantear estas contradicciones, y es que realmente no hay un motivo, causa o autoridad por el cual debemos seguir ese principio. Por tanto, no podemos justificar su uso salvo apelando Estoy desmayándome aquí con la fiebre. a ese mismo principio. No se puede defender un criterio estético objetivo o la superioridad de la ciencia recurriendo a sus propios conceptos porque esto se reconoce como una justificación o argumento circular. Aristóteles reconocía que en efecto el principio de no contradicción es indemostrable, pero también advertía que deben aceptarse proposiciones y principios que aunque no sean demostrables son evidentes por sí mismos y a estas proposiciones las llamó axiomas. El principio de no contradicción debe ser axiomático. Su aceptación queda a consideración de cada uno, precisamente porque no hay posibilidad de demostrarlo sin recurrir al mismo principio. Sarcásticamente, el filósofo Avicena recomendaba El axioma sería entonces la verdad objetiva y absoluta que no podemos demostrar, pero que sabemos que es una verdad. Así lo definiría yo, ¿no? La verdad, déjame preguntarle a ChatGPT a ver Golpear. si lo ve igual que yo, ¿no? Algo que es axiomático. No lo demostramos, no tenemos forma de demostrarlo, pero sabemos que es real, ¿no? Hola, buenas. Estoy buscando qué cosa es lo que significa un axioma. Un axioma, tengo entendido que sería una verdad que todos consideramos que es absoluta y es objetiva, es una realidad, pero que no lo podemos demostrar, pero aún así todos sabemos que es verdad. Eso sería un axioma. Sí, lo has explicado bastante bien. Un axioma es una declaración o un principio que se acepta como verdadero sin necesidad de prueba, simplemente porque es evidente por sí mismo. Es como una base sobre la que se construyen teorías o razonamientos y es algo que no se cuestiona dentro de un sistema lógico o matemático. Se pregunta si Wagner era socialista. ¿Richard Wagner era socialista? Richard Wagner no era socialista en el sentido estricto. De hecho, sus ideas políticas eran bastante complejas y en muchos aspectos se inclinaban más hacia el nacionalismo alemán. Pero el tipo no se metió en movimiento socialista cuando era joven, incluso en las revueltas y cosas así. Sí, es verdad que cuando era joven tuvo ciertas simpatías hacia movimientos revolucionarios. De hecho, durante las revoluciones de 1848, 1849 en Europa, Wagner se involucró en actividades políticas en Dresde y hasta tuvo que exiliarse por un tiempo. Pero con el tiempo O sea, sus fue ideas... hasta perseguido por socialistas y me estás diciendo que no es socialista. Bueno, es que la vida de Wagner fue bastante compleja y llena de contradicciones. En sus inicios sí hubo inclinaciones revolucionarias y se relacionó con Me estás figuras diciendo en sus inicios, o sea que en sus finales no. Exacto. Con el paso del tiempo, sus ideas fueron evolucionando. Fueron y evolucionando. ¿Él tiene algún solo escrito donde diga que no es socialista?
Wagner no dejó un manifiesto explícito donde renunciara al socialismo, pero sí es cierto que a lo largo de su vida sus posturas se fueron alineando más con el nacionalismo ¿Por qué me alemán. estás diciendo el nacionalismo alemán como si fuera antítesis del socialismo? Tienes razón, no es que el nacionalismo alemán y el socialismo sean completamente opuestos, pero en el caso de Wagner, sus posturas y afinidades políticas fueron cambiando y se centraron más en la ¿Basado en cultura. qué? Si no hay un escrito que me diga eso. Es cierto que no hay un escrito en el que Wagner ¿Es diga socialista entonces porque no te sale de la pinga a ti que no seas socialista? Imagínate tú. No tiene ninguna prueba de que haya dejado el socialismo atrás, pero según ella, no, porque era nacionalista. Pero ¿qué tiene que ver? Y tú no puedes ser nacionalista y socialista al mismo tiempo. Roberto Vaquero, que pinga es. Terrible. Hola, bombón, ¿en qué andamos? ¿Qué tal, panquete, mi reina? Sea bienvenida. ¿Cómo anda? Lo más bello de Galicia y Europa. Bueno, al principio vimos el video de Iron Heart. Estamos viendo aquí un señor filosofando. Estamos filosofando aquí sobre el relativismo moral y los sofistas de mierda. Era la persona que no aceptase el principio de no contradicción, hasta que reconociera que ser golpeado no es lo mismo que no serlo. Por mi parte, Claro. no puedo hacer mucho. Si la persona Es una buena forma de definirlo. Todo es relativo. A ver, si te meto un piñazo, ¿esto es ser golpeado o no es ser golpeado? No, sí es ser golpeado. Entonces, ¿cómo es relativo? El piñazo es absoluto. Si te meto un piñazo, ¿te duele? ¿Sí o no? Sí me duele. Ah, ya. No hay forma de que no te duela. Ya está. persona que está escuchando esto se niega a aceptar dicho acuerdo, pues le invito amablemente a que cierre el video. De hecho, otro de los grandes ataques que puede dirigirse a O sea, no tiene sentido. No hay forma lógica de tú defender el relativismo. No hay manera. No se sostiene en nada el sofismo. No hay forma de que en un debate alguien que tenga dos dedos de frente le dé la razón al sofista. No hay manera. No existe la posibilidad. Que no vea ChatGPT es su mujer del trabajo. los relativistas es su cinismo. Los filósofos políticos y relativistas viajan en avión, se someten a tratamientos médicos y divulgan sus ideas por internet. Todo ello presupone la aceptación de la superioridad de la ciencia. Tienen la oportunidad de viajar en burro o someterse a curas chamánicas y divulgar sus ideas a través de mitos orales, pero no lo hacen. El relativismo no solo es criticable como una doctrina paradójica, sino que también son muy cuestionables las consecuencias prácticas que se derivan de su aceptación. Y aunque esto no es una crítica formal a la doctrina, sí merece la pena detenerse a pensar cómo sería el mundo si todo fuese relativo. Es comprensible por qué resulta tan atractivo, hasta pareciera que es inteligente aceptarlo. No, es una tontería. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no. Es como, va, me voy a disfrazar de pensador crítico y voy a decir que todo es relativo, que ese cosa no, era un terrible pelotudo. Eres pelotudísimo. ¿Cómo que Establece múltiples aperturas de la Calcut te está patrocinando? Ojalá. realidad donde ningún punto de vista es inválido si se sabe cómo enmarcarlo en el contexto Y esto es progresismo puro y duro. No, en realidad todo es aceptable, todo es relativo. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Si mañana me transformo en un perro, me transformo en un perro. No, loco, ¿cómo estás metiendo? Estás en el horno, ¿entiendes? ¿Cómo va a ser así? No, sí, en realidad puedo ser una mujer y un hombre al mismo tiempo y voy fluyendo entre géneros. What the fuck, loco, ¿pero qué estás metiendo, entiendes? correcto, lejos de sembrar división y violencia como lo han hecho históricamente los grandes sistemas dogmáticos que han defendido verdades absolutas y objetivas. El relativismo, en virtud de la aceptación pluralista de puntos de vista divergentes, tiende a propiciar la tolerancia. Sin embargo, la madurez intelectual Sin embargo, hay cosas que no vayan a tolerar, como un punto de vista diferente de... no se mide por la capacidad de multiplicar verdades. O sea, todo es relativo. Y vamos a aceptar absolutamente todo. ¿Vale? Voy a cuestionar tu ideología de que todo es relativo. No, elimínenlo. Me está cuestionando. Es como, pero entonces, pero ¿aceptamos a todo el mundo o no aceptamos a todo el mundo? Sí, pero no puedo aceptar que tú no quieras aceptar algunas ideas. Y es como, es que hay ideas que son inaceptables. No, mírenlo, es un fascista. No, fatalidad, man. Sino por la capacidad de Y entonces, ¿por qué lo tienes al lado de la trampa del TDA? Porque es chip por reina. Disfrútalo. reconocer errores, como es un error pensar que son relativos los temas que a nadie importan. Y es así, Rey. ¿Qué quieres que te diga? Este chamaco hace buenos ensayos, ¿eh? Me gustan los ensayos de este chamaco. El chamaco hace muy buenos ensayos. Qué pedazo de video. Sí, así, máquina. El chamaco me gusta como explica. El chamaco le sabe el chip. Siash. Hace buenos videos, ¿eh? El chamaco le sabe al chip ahí. Salud, putita. Gracias, mi rey. Venga, es que hay una cantidad de pelo de gato aquí. Cada vez que cojo coriza me quiero coger y ejecutar a los dos gatos. Te lo juro que los quiero enfriar, bro.
Quiero una enfriada terrible. Terrible enfriada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo entrenar a tu dragón es cine? Resumen, Jeffar Blocks. ¿Que ustedes creen un video de Jeffar Blocks de How to Train Your Dragon? El chip de marca tiene que ser patrocinado, si no les estás regalando publi. Nah, no creo que nadie use CapCut. No creo que nadie va a instalarse CapCut de forma no irónica. No creo que vaya a pasar, Si hay algo de lo que me arrepiento como espectador es que en el Ah, verdad que sí es de Fonseca.